Pero bueno, hemos estado hablando las últimas 2 semanas y hoy vamos a vamos a cerrar este capítulo de la serie Unidos. Y esta serie no es algo que simplemente se nos haya ocurrido porque sí, sino porque yo creo que si miramos en el momento en que Jesús habló de la unidad, encontramos que es bastante importante. Es bastante importante. De hecho, los últimos momentos antes de que Jesús fuera tomado preso, ¿cierto? Aún Jesús sabiendo que ya su tiempo se había acercado, Él decide intencionalmente hablar de la unidad. Y lo que hicimos la primera semana fue hablar de precisamente qué fue lo que Jesús habló de la unidad. Y veíamos que Jesús habló de la unidad en 4 contextos. El primero era el contexto entre Él y el Padre. Él decía que somos uno y de hecho habían versículos muy interesantes que decían, por ejemplo, Juan 14:10, para que lo revises más adelante en tu casa, dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Dice, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Jesús estaba diciendo precisamente eso. La unidad primero parte de la unidad que había entre Dios y Jesús. Si no hubiera sido así, Él no hubiera tenido ninguna autoridad para hablarnos de la unidad. Pero al ser así, eso nos lleva a entender de que, hey, si Dios considera la unidad como algo importante, creo que puede que tenga sentido un poco con nuestras vidas. Entonces ese era el primer contexto. El segundo contexto era la unidad que había entre Jesús y sus discípulos. Y en muchas ocasiones vemos cómo Jesús estaba con ellos. No solamente se reunía como nosotros los viernes con ellos. Imagínense Jesús si así hubiera sido en esa época. Muy seguramente no estaríamos aquí tú y yo porque no hubieran desarrollado discípulos. Y es que el discipulado no es algo que sucede solamente los viernes o solamente un día a la semana, sino se da en el constante caminar con Él. Por eso es que si tú quieres ser un discípulo de Dios, si tú quieres ser un discípulo de Jesucristo, tienes que invertir tiempo con Él. Pero aquí vemos que en ese contexto Jesús les decía a ellos, ¿estoy hablando muy rápido? ¿No? Bueno, eso no es lo que Jesús les decía a ellos, pero en todo caso, Jesús les decía a ellos, he estado con ustedes. Y eso significa que habían invertido tiempo, había habido unidad entre ellos. Y como consecuencia de esa unidad, ellos habían aprendido a conocerle a Él, ellos sabían qué tipo de hombre era Jesús, ellos habían visto el poder de Dios obrando a través de Él. Y la pregunta de pronto para ti y para mí es, ¿hemos nosotros visto eso? Y yo creo que todo vuelve al punto de qué tanto tiempo hemos estado pasando con Él. Pero el caso es que el segundo contexto es esa unidad que había entre Jesús y sus discípulos. Y ahora tú podrías decir, bueno, está bien, esos 2 contextos de los cuales Jesús habló de la unidad no tienen nada que ver conmigo. Porque primero, yo no soy ni Dios ni Jesús, y segundo, yo no era uno de los discípulos y tampoco pude estar con Él. Pero la verdad es que precisamente yo creo que por eso Jesús habló del tercer contexto. Y este tercer contexto decía que cuando Él le habló a los discípulos diciéndole, ¿saben qué? He estado con ustedes, hemos pasado un tiempo juntos, pero tengo que irme. Dice que los discípulos se llenaron de tristeza. Ellos decían como, oh, man, hemos estado contigo, hemos visto tu poder y ahora tú te vas, ¿qué va a pasar con nosotros? Y la verdad es que cuando no hay unidad se genera ese tipo de sentimientos de tristeza. Miren por ejemplo en los hogares, cuando hay división. Miren por ejemplo en una empresa cuando hay división. No siempre las cosas son muy buenas. Y precisamente ellos habiendo estado con Jesús, la mejor compañía posible, se habían sentido tristes porque efectivamente Jesús iba a separarse de ellos. Pero Jesús les responde en Juan 16, versículo 7, les dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Jesús le dice a sus discípulos, allí en medio de todo eso les dice, ¿saben qué? Sé que me voy a ir y sé que va a ser difícil, pero para ustedes es conveniente que yo me vaya. Y no solamente era conveniente para sus discípulos, sino era conveniente para ti y para mí. Y en ese tercer contexto, donde empieza a hablar de esa conveniencia, porque era bueno que Jesús se fuera, ese tercer contexto nos involucra a nosotros. Porque dice, una vez que yo me vaya, voy a enviarles al Consolador, al Espíritu de Dios que va a estar con ustedes todos los días. Con Jesús estaban físicamente, pero el Espíritu de Dios iba a estar con ellos constantemente donde quiera que estuviesen. ¿Tú sabías que el Espíritu de Dios está contigo donde quiera que estés? Cuando vas a dormir, el Espíritu de Dios está contigo. Cuando te levantas en la mañana para ir al trabajo o a la escuela o a donde quiera que vayas a ir, o si te vas a quedar viendo televisión está bien, a lo que sea que vayas a hacer, el Espíritu de Dios está contigo. Cada día en la semana, cuando estás en medio de dificultades, si tú recordases que el Espíritu de Dios está contigo, creo que sería a veces más llevadero las cosas que hacemos.
Y eso, por eso Jesús decía, les conviene que yo me vaya, porque ahí sí vamos a estar juntos de por vida. Y de hecho dice que nada ni nadie te va a poder separar de Dios. Eso tenlo claro. ¿Listo? Ese era el tercer contexto. Entonces Jesús les dice, ahora va a haber una unidad entre ustedes y el Espíritu de Dios. Y serán unidos. Dice que el Espíritu nos iba a guiar a la verdad, nos iba a permitir conocerle. Todo lo que conocemos de Él hoy en día es porque el Espíritu Santo de Dios ha estado obrando en medio de nosotros. Increíble, por eso nos convenía que Jesús se fuera. Y por eso yo creo que vale la pena como más bien agradecerle a Dios. Gracias porque Jesús se fue, ¿no? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo aquí con nosotros. Aunque suena un poquito raro, pero teológicamente creo que está bien. Ahora, el cuarto contexto en el cual Jesús habla de la unidad, este cuarto contexto sí efectivamente solamente depende de nosotros. Y él dice que ese cuarto contexto es la unidad que hay entre los discípulos. La unidad que él decía que debía haber entre tú y entre yo, entre tú y yo, sí. La unidad que debía haber entre nosotros. Y de hecho es tan importante ese cuarto contexto que en el último momento Jesús hace una oración por ti y por mí para que fuéramos uno. Y dice que no solamente Él ora por eso, sino que al hacer esa oración revela algo que es supremamente importante y es lo siguiente. Dice, para que ellos sean uno de tal manera que el mundo crea. Y ahí es cuando uno dice, wow, o sea que en la unidad hay algo bastante importante. La unidad tiene el poder de hacer creer a la gente que efectivamente Dios envió a Cristo. ¿Lo habías pensado? ¿Habías pensado que el hecho de que Paco y Yusni puedan estar juntos y amarse como hermanos en Cristo, eso puede ser testimonio para el mundo de que efectivamente Cristo vino y murió por ellos y que precisamente por ese amor que Él tuvo por ellos, ellos se pueden amar el uno al otro? Es increíble. Es increíble. Por eso para Dios la unidad siempre ha sido importante. Por eso desde el principio, desde el momento en que nos creó a ti y a mí, en el momento en que creó a Adán, dijo, no es bueno que ¿qué? Que el hombre estuviese solo. Y precisamente por eso creó la ayuda idónea. Bueno, la mujer, pero también hace énfasis también en todas las demás personas. Dios nos creó para que viviéramos en unidad. Y de eso hablábamos un poquito la primera semana. La segunda semana, Cari nos estuvo hablando un poco de testimonios acerca de lo que, bueno, de hecho la semana pasada, de cómo esa unidad en su vida había tenido tanto efecto. Y de hecho yo quiero decirte a ti en esta noche que tú no estarías aquí en este lugar si no hubiese sido porque Cari hace yo no sé cuántos años conoció a Jorge, que fue la persona del cual hablaron, y que a través de este hombre empezaron allí juntos a trabajar y se formó una iglesia, se formó un ministerio, que ese ministerio llegó al tal punto que necesitaron pastores, llevaron a pastores allá y esos pastores terminaron siendo conocidos de nosotros. Y finalmente después de todo eso, Cari, bueno, yo no sé, es una historia muy interesante, pero es historia tuya. Eso tiene que ver con lo que Dios tuvo que hacer para que tú estuvieras sentado aquí en este lugar hoy. Porque esa iglesia finalmente fue la iglesia en la que mi hermano terminó yendo a trabajar como misionero. Y porque mi hermano terminó yendo a trabajar allá de misionero, yo conocí a Cari y Ayla. Y porque Dios nos permitió conocernos, fue que pudimos tener en común este propósito de levantar la iglesia aquí en Helsinki. Y como consecuencia de eso, tú y yo estamos sentados hoy aquí en este lugar. El trabajo que Dios está haciendo en tu vida lo empezó a hacer mucho antes, pero para que ese trabajo fuera necesario, para que ese trabajo fuera posible, fue necesario la unidad en personas. Y yo quisiera preguntarte a ti hoy, ¿cómo sería si Dios quisiera que a través de la unidad que de pronto entre nosotros hay hoy, muchas personas en unos meses, años, de pronto décadas, lleguen a conocer de Dios? ¿Cómo sería si nosotros entendiéramos la magnitud del tema que estamos hablando? ¿Cómo sería si tú y yo entendiéramos que el hecho de que estemos juntos hoy no es simplemente algo que afecta a nuestro momento de hoy, sino que puede de hecho llegar a afectar generaciones adelante? ¿Cómo sería eso? Increíble, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Dios funciona, Dios trabaja a través de la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso Jesús en ese último momento ora para que tú y yo fuéramos uno, para que tú y yo fuéramos uno. Y Karen nos mencionaba en Colosenses 3, del versículo 12 al 15, algunos elementos que son importantes para mantener la unidad. Esos puedes anotarlos y después mirarlos en la casa, pero hablaba de misericordia, es decir, trabajar
tratarnos unos a otros con misericordia. Eso significa que entendiendo que no somos perfectos, aún así nos aceptamos, nos perdonamos, seguimos adelante. Benignidad, eso significa buscando el bien del otro. Humildad, qué tan difícil es la humildad, pero también la humildad, mansedumbre, paciencia, apoyo, o yo le pongo un slash ahí, soporte, para que entendamos qué se trata esa palabra. Y aparte de eso, perdón. Esa es una lista que Pablo le hace a los colosenses para decirles, mire, si ustedes tienen eso, la unidad en que ustedes hay va a prosperar. Pero después de todo les dice algo, y es, y sobre todas estas cosas, se visten de amor, que es el vínculo perfecto, van a estar sin problemas. Y yo quisiera preguntarte a ti y a mí en esta noche, quisiera hacernos esta pregunta, y es, ¿cómo estamos con respecto a esas cosas? ¿Cómo estamos con respecto a esas cosas? Y puede que sean cosas en las cuales, ¿saben qué? Tengamos que trabajar. Porque no es fácil. Amar no es fácil. Pero nuevamente, cuando entendemos que Él nos amó a nosotros, se convierte posible. Se convierte en algo posible. Puede hacerse. Puede hacerse. Y eso, así en bastante resumido, no sé cuántos minutos fueron, espero que no sean muchos, eso fueron las 2 semanas anteriores. Ahora, el tema de hoy le he puesto un título que puede sonar un poco como medio interesante. Bueno, espero que suene interesante porque eso les ayuda a estar más atentos. Pero le he puesto el título que es el siguiente: Unidos para trastornar. Unidos para trastornar. Ustedes estarán ahí pensando como, no, pues la verdad no es muy interesante. No importa, vamos a hacerlo interesante. Y vamos a hacerlo interesante porque este versículo de hecho habla, este título hace referencia a algo que era una realidad en la vida de los primeros discípulos en el libro de los Hechos, en el libro histórico de los Hechos. Y quiero que me acompañes al libro de Hechos precisamente, al capítulo 16. Si tienes tu celular, si tienes tu Biblia, busca allí el capítulo de Hechos 16 y vamos a hacer una lectura bastante larga de un solo versículo. Hechos 17, versículo 6. ¿Listos? ¿Ya lo encontraron? Si se pierden este versículo, después van a quedar perdidos de todo. Pero miren lo que dice, ellos, pero no hallándolos, trajeron a Jasón o a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando lo siguiente. ¿Qué estaban gritando? A ver, ayúdenme. Estos, ¿lo tienen? ¿No lo tienen? Versículo 6 del capítulo 17. La segunda parte dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sí? Ahora, la pregunta aquí es interesante hacerse, es ¿de quién están hablando? Yo sé que la primera parte del versículo de pronto nos hace perder un poco, pero lo que quiero que tengamos en cuenta es esta segunda parte de ese versículo donde dice, esos que trastornan el mundo entero también han llegado hasta acá. ¿Listo? ¿Pueden decirlo conmigo? Esos que trastornan el mundo entero también han llegado hasta acá. ¿Listo? Y ahora, ¿qué significa trastornar? ¿Qué significa trastornar? Me di en la tarea de buscar en el original para entender un poco más, porque pues obviamente si ellos estaban diciendo que los apóstoles estaban trastornando el mundo entero, era porque algo estaba sucediendo. Y quería yo saber precisamente qué era eso algo que estaba sucediendo. Y en el momento en que me puse a averiguar, me encontré que trastornar significa como darle la vuelta, ponerlo de cabeza, ¿cómo es? De cabeza abajo y pies arriba. Trastornar, dar la vuelta. Hace más sentido en inglés, que significa to turn upside down, es decir, darle la vuelta, darle la vuelta. Trastornar, darle la vuelta. Estos que le dan la vuelta al mundo entero también han llegado hasta acá. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y ahora, para hacer más claro lo que significa trastornar, he escogido una serie de imágenes que quisiera mostrarles. Y estas imágenes yo creo que nos van a ayudar a ver qué significa trastornar. La primera es una imagen de lo que pasa cuando tú dejas a tu perro solo en la casa. Y ahí está. Las cosas que estaban en orden se trastornaron. Vamos a ver la siguiente imagen, José, ayúdame.
Eso es un trastorno. Todo lo tenías en orden, pero de repente alguien le dio la vuelta completamente. ¿Qué más? Si dejas a tu hijo solo en casa, ¿qué va a pasar, padres? Ustedes saben esto. Efectivamente algo va a pasar. Las cosas se trastornan, las cosas no son iguales como eran antes. ¿Qué más? Cogen el peanut butter, la mantequilla de cacahuate y se la ponen, mejor dicho, de ropa. Esto es trastornar. Esto es trastornar. ¿Listo? ¿Algunos de ustedes alguna vez han trastornado algo? A ver. Sí, Mía, tú eras traviesa. Vivi por ahí, yo creo que Vivi era traviesa. Sí, sí. Yo creo que todos de alguna manera u otra, en algún momento de nuestras vidas, hemos trastornado cosas. Y ahora, el trastornar por sí solamente, la palabra como tal no es ni buena ni mala. Lo importante es qué es lo que trastorna. Si trastornas algo bueno en algo malo o en ese sentido como veíamos ahí algo crazy, como medio loco, creo que no es muy bueno. Pero si trastornas algo que es totalmente malo, algo que no es de acuerdo al plan de Dios, en algo bueno, entonces ¿qué pasa? Estás haciendo algo muy bien. Y ahora, en el caso de los discípulos, aquí en el caso de estas personas, estamos viendo que ellos estaban trastornando el mundo que de pronto no era lo más ideal por un mundo que era de acuerdo a los valores de Cristo. Y de hecho ustedes sabían que la palabra cristiano se utilizó con los primeros discípulos, porque decía que ellos vivían de la manera en que como Jesús vivía. Por eso era que le decían cristianos, pequeños cristos. Ellos trastornaban el mundo porque el mundo no estaba acostumbrado a eso. El mundo estaba acostumbrado a ojo por ojo, diente por diente. ¿No? ¿Cómo es? Ojo por ojo, diente por diente. El mundo estaba acostumbrado a que con la vara que mides, con esa vara te vamos a medir. El mundo estaba acostumbrado a que si me hacías un daño, yo te iba a responder con lo mismo. Pero Jesús viene y dice, ¿sabes qué? No respondas de esa manera. Si te hacen un daño, pon la otra mejilla. Si alguien te maldice, tú bendícele. Si alguien es tu enemigo, tú ora por él. Si alguien te ofende, tú sé bendición para él. Y ese era un modelo que estaba trastornando el mundo. Porque la gente decía, ¿cómo pueden estos hacer eso? ¿Cómo pueden estos hacer eso? Y por eso es que cuando ellos están allí en medio de ese alboroto que está pasando, ¿cierto? Si miras el contexto, ellos habían llegado allí y la gente como quería ver quiénes eran estas personas que habían llegado, se estaban reuniendo. Y dice que en medio de esa reunión ellos decían como que, men, estos que han trastornado el mundo también han llegado acá. Interesantísimo. Y ahora, hay personas que han trastornado el mundo, personas en nuestra época, porque a veces pensamos, no, es que las cosas que están en la Biblia es solamente para los que vivieron en esa época. ¿Alguna vez has pensado así? Bueno, yo a veces he pensado así, tengo que reconocerlo. Pero hay personas que han trastornado su mundo, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, ¿cierto? Una persona que vio la pobreza, vio la necesidad y hizo algo por eso. ¿Quién más? Martin Luther King, tú deberías saber eso, ¿cierto? Martin Luther King, una persona que vio la opresión que había en un pueblo, a una raza, e hizo algo por eso. Hay personas que han trastornado las cosas para bien, han trastornado el mundo donde han vivido. Y ¿sabes qué? Yo quiero decirte a ti en esta noche, Dios quiere usarte para trastornar a esta nación. Dios quiere usarte para trastornar tu familia. Dios quiere usarte para trastornar el entorno en donde estás, tu trabajo, tu estudio, lo que sea. Dios quiere usarte para eso. ¿Sabías eso? ¿Lo tenías en cuenta? Dios quiere usarte para trastornarlo y ahora, para bien, ¿no? Porque ahora van a decir, Dios quiere usarme para trastornarlo, ahora sí vamos a hacerlo más mal. No, Dios quiere usarte para trastornarlo de manera que sea bendición. Tú eres el canal de bendición que Dios ha escogido usar para los que están alrededor tuyo. Tú eres especial para Él. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿y de qué manera entonces estos discípulos estaban trastornando el mundo? ¿Cierto? Vamos a hacernos una serie de preguntas y vamos a intentar responderlas. Y para esta primera pregunta, que es de qué manera los discípulos trastornaban su mundo, obviamente de lo malo a lo bueno, vamos a encontrar la respuesta en el capítulo de Hechos, o bueno, una posible respuesta, capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Y yo se los voy a leer y ustedes pueden chequearlo y seguirme allí. Listo, dice, y estos discípulos, ¿cierto?, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta ese punto puede que lo que hicieran
no trastornaba a nadie. Pero miren lo que sigue diciendo, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aparentemente el hecho de que ellos estaban juntos les facilitaba el hecho de que el poder de Dios se moviera a través de ellos. Cuando dos se ponían de acuerdo en algo, Dios empezaba a hacer cosas. Dios empezaba a hacer, miren lo que dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo quisiera ver el día donde muchas maravillas y señales son hechas por los discípulos de Cristo Jesús aquí en Suje Latino, en esta comunidad, en esta ciudad, en este país, porque creo que es posible. Miren lo que continúa diciendo, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta era otra cosa, porque hasta ese punto cada quien velaba por su propio bien, pero estos tenían como que algo se les había cambiado en su cabeza y buscaban el bien de todos. Buscaban, listo, yo tengo 3 vacas, listo, vende las 3 vacas y traigo lo que tengo para que todos nos beneficiemos. Empezaban a trabajar por el bien de la comunidad. Y sin embargo a veces nosotros queremos trastornar el mundo y simplemente pensamos en, no, pero es que yo no puedo servirlos a ellos porque si los sirvo a ellos se me acaba lo que tengo para mí. No. Muchas veces esa actitud impide que Dios haga lo que quiera hacer. Pero ellos estaban trastornando el mundo al vivir de esa manera. Miren lo que sigue diciendo, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría. Pasaban tiempo juntos y disfrutaban el pasar tiempo juntos. Y qué bueno que aquí también nos pase eso. Qué bueno que podamos cada viernes pasar tiempo juntos y salir de aquí alegres. No salir como que, oh, man, otra vez me tocó ir a la iglesia, qué pereza. Sino, wow, qué buen tiempo que tuvimos. Pudimos estar con Raquelita, pudimos darle un abrazo a Miriam, pudimos calmar a las bebés cuando estaban llorando, ¿cierto? Qué buen tiempo que tuvimos. Eso era lo que estaban haciendo los discípulos. Eso era lo que estaban haciendo ellos. Y miren, dice el versículo 47, pasaban tiempo alabando a Dios y teniendo favor ¿con quién? Con todo el pueblo. No se quedaba simplemente en la iglesia, porque a veces es fácil servir a los que están acá, pero dice que ellos tenían favor con todo el pueblo, con la gente afuera, con aquellos borrachos que de pronto están en Curvia ahorita, con aquellos que de repente aquí por los lados de Jacaniami van a todos los Thai massage y todas esas cosas. Ellos mostraban favor de Dios para con esas personas. De hecho, las próximas semanas vamos a estar hablando de ir en pos del perdido, porque Jesús vino a salvar a aquello que estaba perdido. Y a veces como iglesia nos quedamos simplemente como calmando a los que están aquí. No, quédense, todo esté bien. Pero Dios nos llama a que estemos afuera, que tengamos favor para con el pueblo en el que estamos. Yo creo que a través tuyo Dios puede cambiar de manera positiva, o usemos la palabra trastornar positivamente la comunidad en la que estamos. Yo creo que a través tuyo Dios puede hacer de este lugar donde tú y yo vivimos un lugar mucho mejor, un lugar que busque la presencia de Dios. La pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que Dios puede hacer algo a través tuyo? Yo lo creo. Y eso era lo que estaban haciendo. ¿Y saben qué es el resultado de lo que ellos estaban haciendo? Dice, versículo 47 al final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia las personas que habían de ser salvas. Era lo natural. Dios simplemente cuando veía que las personas trabajaban de esa manera, Dios le dice, mira, ahí hay más personas. Ahí hay más personas. Dice la Biblia, la mies es mucha, los obreros son pocos. La mies está lista, nosotros tenemos que ir a buscarla. Pero Dios cada día añadía a las personas que habían de ser salvas. Ahora, de todos tus amigos, de todas las personas que conoces acá, ¿cuántos de ellos todavía necesitan ser añadidos por Dios a este lugar? O bueno, no a este lugar, a esta familia, a esta congregación, al cuerpo de Cristo. Quizá hay muchos. Pero la pregunta es, ¿estamos tú y yo listos para trastornar? ¿Estamos listos para vivir de esa manera? Ahora, esto que ellos estaban haciendo no era simplemente notado por la gente en la iglesia, porque a veces hacemos cosas aquí entre nosotros y los de la iglesia dicen, wow, sí, bueno, chévere estos. Pero lo que ellos estaban haciendo dice que eran las personas no creyentes, aquellos que estaban afuera en la ciudad que miraban y decían, wow, esta gente ¿qué es lo que está haciendo? Sin embargo, hoy en día a veces miramos a los cristianos y decimos como que, no, man, ¿qué están haciendo? No de manera positiva, sino de manera negativa. Pero ¿cómo sería si realmente pudiéramos ser como ellos? Efectivamente que aún las personas que están afuera digan,
qué es lo que ellos tienen, porque yo lo quiero, yo quiero algo así, yo quiero algo que me ayude a mí también a vivir de esa manera. Ahora, quiero preguntarte lo siguiente, esa es otra pregunta interesante y es, ¿qué crees tú que pasaría en Helsinki, en nuestra comunidad, en nuestra familia, aún en nuestra propia vida, si esos que trastornaban el mundo, y hablo de aquellos que estaban en esa época, llegaran también acá? ¿Qué crees tú que pasaría si, por ejemplo, aquellos apóstoles que estaban en esa época, ¿cierto?, llegaran a tu familia? ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué pasaría si aquellos apóstoles que estaban en esa época llegaran a Suje Latino? ¿Qué creen ustedes que pasaría? A ver, votémoslo. Habría gozo, habría qué más, bueno, habrían señales, decían, muchas señales, muchos prodigios habían. ¿Qué más? Muy seguramente nos ayudaríamos los unos a los otros con las necesidades, muy seguramente habrían muchas cosas. Sería un lugar muy bueno, sería una comunidad de la cual yo quisiera ser parte. ¿Sí o no? Si estas personas vivieran alrededor de nosotros, yo creo que yo sería el primero en seguirlos en Instagram o de hacerme amigo de ellos en Facebook. Yo sería el primero en agregarlos a mi WhatsApp y enviarle todos los chistes malucos que me conozco. Yo sería el primero en estar en contacto con ellos. Y ahora la pregunta ¿es posible? ¿Crees tú que es posible? Ahora, yo no creo que esas mismas personas, puedan estar aquí hoy. Pero lo que sí creo es que el mismo espíritu que hubo en esas personas sí que puede estar aquí hoy. Porque el mismo espíritu que vivía en ellos, que les llevaba a hacer todas esas cosas, es el mismo espíritu que vive en ti. Es el mismo espíritu que vive en mí. Lo único que tenemos que hacer es activarlo. Y una vez que lo activamos, vamos a empezar a ver que efectivamente Dios puede trastornar nuestra ciudad. Dios puede trastornar nuestras familias, Dios puede trastornar nuestras empresas, Dios puede trastornar nuestro país. ¿Por qué no? Dios puede trastornar Europa. Dios puede trastornar quizá el mundo entero si tú y yo empezamos a hacer las cosas. Así como Cari hace unos 30, 40, no sé cuántos años atrás, hizo lo que tenía que hacer, trabajó en esa unidad y hoy tú y yo estamos acá. Nuestro mundo fue trastornado por la fidelidad de un hombre. Ahora, el mundo de muchos otros va a ser trastornado por la fidelidad de este cuerpo. ¿Sí o sí? Sí, muy bien, porque no hay otra opción. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo hacemos para convertirnos en ese tipo de hombres? ¿Ustedes quieren ser ese tipo de hombres y mujeres? ¿Quieren ser como esos discípulos? Yo por lo menos lo quiero hacer. Y me di a la tarea entonces de mirar, bueno, ¿y cómo es posible? ¿Cómo podemos ser ese tipo de personas? ¿Cómo podemos ser ese tipo de discípulos? ¿Cómo podemos ser ese tipo de discípulos que trastornan su mundo? Y encontré que efectivamente Pablo, en una de sus cartas, le escribe a los filipenses y les da como una especie de clave para que eso pueda ser una realidad. Y ahora, esa clave que quedó registrada en la Biblia es la misma clave que para ti y para mí hoy está vigente. Porque es posible siempre y cuando tú y yo tengamos una actitud que es importante que tengamos. Y ahora, es por eso que si una persona que no ha recibido el Espíritu de Dios lo intenta hacer, en algún momento se queda corto. De hecho, nosotros también nos quedamos cortos a veces, pero el Espíritu de Dios vuelve y nos empuja a desarrollar esa actitud. ¿Están listos para la actitud? Solamente una actitud, eso es lo único que hay que hacer, una actitud. ¿Listos? Vamos al libro de Filipenses, al capítulo 2 y al versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Dice lo siguiente: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Fácil, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se ve eso? Y vamos a abrirlo juntos, vamos a mirar, vamos a tratar de desglosarlo. Pero lo que está diciendo Pablo allí es, para que ustedes sean trastornadores del mundo, en ustedes tiene que haber el mismo sentir, o podemos cambiar esa palabra sentir por actitud, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Sencillo, para que tú seas un trastornador del mundo, necesitas tener la actitud de Cristo. Claro, ¿no? Y ahora, uno diría, bueno, ¿y cuál es esa actitud? Y ahora, la verdad es que las actitudes se demuestran en las acciones. Dime cuáles son tus acciones y yo te voy a decir cuál es tu actitud.
Y en el caso de Cristo vemos efectivamente cuál fue el resultado de esa actitud que Él tuvo. Y para eso yo creo que Pablo le muestra a los filipenses en ese capítulo 2, primero cuáles eran las actitudes de Cristo, y también después hace un paralelo con cuáles eran esas actitudes, cómo se deben desarrollar en nuestra vida. ¿Listos? Entonces, aunque en el pasaje está puesto al revés, primero las actitudes de la gente y después las de Jesús, vamos a hacerle un cambio para entenderlo mejor. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con el versículo 6. Dice, haya pues en ustedes, versículo 5, la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y empieza a leernos del 6 hasta el 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Listo? Esas fueron las acciones de Cristo. Pronto se te pasaron, pero yo hice aquí un resumen. Entonces, lo primero es que siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su deidad y vino y habitó entre tú y yo. Vino y habitó entre los hombres, entre personas como tú y yo. No lo estimó como algo a que aferrarse. A veces tú y yo vivimos agarrados de cosas que creemos que nos van a hacer algo especial, cuando vemos que el creador del universo, el dueño de todo lo que existe, teniéndolo todo, más bien lo que hizo fue despojarse de eso para poder ser un trastornador de su entorno, para ser un trastornador de su mundo. La primera acción de Cristo, se despojó de sí mismo. La segunda cosa, fue no agarrarse de eso. La segunda cosa es que se despojó de su divinidad y tomó forma de siervo. Se despojó de su divinidad y tomó forma de siervo. En otras palabras, lo que está diciendo es que aunque era el jefe, aunque era el boss, ¿cierto? Como escribió hoy Justin en un mensaje, aunque era el boss, él vino y se hizo siervo. Y no solamente siervo, sino un siervo que estuvo dispuesto a limpiarle los pies a sus discípulos. Una persona que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por el bien de los demás. La tercera cosa, se limitó a sí mismo, siendo el omnipotente, el Dios creador de todo lo que existe, se convirtió en un hombre. Imagínense, hubiera podido, si hubiera tenido hambre, cambiar una piedra y convertirla en un pan, pero al hacerse hombre se limitó a sí mismo. ¿Por qué razón? Por ti y por mí. Y a veces a nosotros nos cuesta limitarnos a nosotros mismos. No, yo podría tomar hoy más bien el bus y darle el carro a mi esposa para que ella vaya más cómoda al trabajo. Pero no, que ella coja un taxi, que se vaya en el tren, igual hay trenes. Nos cuesta limitarnos a nosotros mismos. O no, yo podría más bien quedarme esta noche de pronto cuidando a mis hijos y dejar que mi esposa de pronto vaya y descanse. Pero nada, ella es la mamá, ella sabe cómo cuidarlos, yo más bien me voy a dormir. ¿Cierto? Y no es nada personal, seguramente no es así, pero de cualquier manera simplemente son ejemplos donde vemos que esas actitudes de pronto no se han desarrollado en nuestras vidas. Y es por eso que tú y yo debemos cultivar una actitud de servidores, de siervos, de siervos. Después dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, no solamente se hizo hombre, sino que tomó sobre sí la culpa de todos nosotros. Alguien hace algo y somos los primeros en decir, fue él. ¿Saben qué hizo Jesús? Saben que yo soy responsable. Yo soy responsable. Si alguien hizo algo, está bien, es mi responsabilidad. Después dice que obedeció hasta la muerte y la muerte de cruz. No solamente se hizo siervo, no solamente se humilló, sino que obedeció hasta el final. Todo lo que le costó, eso lo hizo. Y lo que Pablo está diciendo es que haya en ustedes y en mí esa misma actitud que hubo en él. Y ahora, ¿cómo se ve esa actitud? Miremos entonces los versículos anteriores. Versículo del 1 al 4 dice, por tanto, si hay alguna consolación de Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, haciendo lo siguiente, sintiendo lo mismo que Dios, teniendo el mismo amor, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa, no haciendo nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno al otro como superiores, ¿cierto? Y dice, no mirando cada uno simplemente por su bien, sino por el de los demás. Entonces, teniendo una misma actitud de servicio. ¿Cómo sería si todos los que estamos acá tuviésemos una actitud de servicio?
¿Saben cómo sería? No sería difícil encontrar a alguien que nos ayudara con las sillas después. Y ahora, esto no es como calvazos, no, esto no es como para hacerlo sentir mal, no. Pero es simplemente para aquello a lo que Dios quiere que lleguemos. Si queremos trastornar nuestro mundo, esa es la actitud que tenemos que desarrollar, ¿cierto? Teniendo una actitud de servicio. Aparte de eso, teniendo un mismo amor, amándonos los unos a los otros. Que realmente cuando alguien está sentido, cuando alguien está mal, nosotros podemos, ¿sabes qué? Quiero estar contigo, quiero acompañarte porque te amo, porque eres especial para mí. Después dice teniendo un mismo ánimo. Y esto de tener un mismo ánimo no es otra cosa que simplemente tener una misma dirección hacia donde van. Que nuestra dirección de toda la iglesia sea, saben que vamos a trastornar este mundo, vamos a trastornar este lugar donde estamos, donde Dios nos ha puesto. Eso significa tener un mismo ánimo. Y ahora, en Suje Latino a veces tenemos cada uno un ánimo diferente. Como no, yo simplemente quiero que tengan buena comida al final. Y está bien, si eso nos ayuda a trastornar el mundo para Cristo. O no, bueno, yo quiero simplemente que la alabanza suene bien. También está bien. Pero si todos, en cierta medida, todos esos propósitos que tenemos apuntan hacia la misma dirección, vamos a ser mucho más efectivos. Y ahora, después dice, no haciendo nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, buscando el bien común. Y después dice, sintiendo las necesidades de otros como las nuestras. Ahora, si tú te das cuenta, todo esto que estamos hablando, todas estas cosas, no son posibles hacerlas solo. No es posible que tú las hagas solo. Porque necesitas de otro para poder servir. O te puedes servir a ti mismo. Bueno, sí lo puedes hacer, pero eso no va a trastornar a nadie. Pero cuando hay otro al cual puedes servirlo. Ahora, hay unas imágenes que he escogido que de pronto nos ayudan a entender un poco este punto. La primera es la imagen de una gota. Y esta gota representa a cada uno de nosotros. Escogí de hecho una gota que fuera súper interesante, súper bonita, porque yo creo que cada uno de ustedes está lleno de talentos, cada uno de ustedes está lleno de habilidades que Dios les ha dado y que los hace a cada uno especial, ¿sí o no? Miren, esa gota es especial, esa gota lo representa a cada uno de ustedes. Y ahora, para que esa gota trastorne el mundo, creo que necesita de otras gotas. ¿Están de acuerdo o no? Porque esa gota por sí sola, por ejemplo, pensemos en un incendio. Si nuestro mundo estuviera en un incendio, ¿cuál sería la esperanza con una gota nomás? Por más de que la gota es muy especial, ¿no? ¿Cuál sería la esperanza? No mucha. Entonces miremos a ver qué puede suceder. ¿Cuál sería lo siguiente? De pronto que esa gota empezara a encontrar otras gotas. Ahora, es muy chévere, ¿no? De hecho, la imagen está bien bonita. Las gotas se ven bonitas cuando están ahí semijuntas. Pero la pregunta es, por más de que hayan muchos talentos reflejados en eso, ¿ustedes creen que eso le ayudaría a alguien a calmar la sed, por ejemplo? ¿Qué dice? Yo creo que no, ¿verdad? Por ejemplo, para apagar un incendio, ¿ustedes creen que eso sería posible apagar un incendio? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una tercera imagen. Y esa tercera imagen es la unión de esas gotas. Cuando esas gotas se unen, se convierten en un chorro. Y ese chorro de repente puede empezar a ser mucho más efectivo que una sola gota, ¿sí o no? Ahora, el problema es que ya uno no alcanza a ver las características de la gota, ya uno ahí como que queda un poco perdido, como bueno, sí, de pronto no me veo yo solo, pero empezamos a entender que en unidad, en el conjunto, hay algo especial, hay un valor adicional. Y ahora, si ese chorrito que está allí fuera impulsado por el poder del Espíritu Santo, ¿saben qué pasaría? Seríamos, mejor dicho, imparables. Lo que yo vi con esto es que esa sería la única manera de trastornar el mundo. Tú puedes hacer muchas cosas por ti mismo, pero si te unes a los demás, si te unes al cuerpo de Dios, si permites que Dios a través tuyo utilice este cuerpo para afectar la comunidad, ¿sabes qué va a pasar? No va a haber incendio que nos pare. No va a haber problema demasiado difícil. Eso que se hizo una realidad en el libro de los Hechos al principio va a ser una realidad en nosotros. Ahora, el problema, ¿saben qué es? Que a veces no encontramos cuál es nuestro lugar aún dentro del cuerpo. Y queremos, como Suje Latino, como familia, queremos que cada uno de nosotros encuentre el lugar donde tiene que estar. Cada uno de nosotros encuentre el lugar donde tiene que estar. Y para eso les decía la semana pasada que pensaran en cuáles son sus talentos. Porque ese lugar donde tú tienes que estar
es la combinación de tres cosas. ¿Estás listo? Tres cosas. Y esta es la parte práctica, esta es la parte de aplicación para ti y para mí. Bueno, aparte de la actitud y todo el rollo. Pero son tres cosas que tienes que tener en cuenta. La primera de estas cosas, vamos a hacerlo gráfico. ¿Alcanzan a ver todos aquí? Señor, que no se dañe. Sorry, no alcanzan a ver allí. Muy bien. ¿Alcanzan a ver todos ahí? Muy bien. Vamos a pensar que cada uno de nosotros tiene que encontrar tres círculos. El primero de ellos, esto lo hemos trabajado con algunos de los líderes. El primero de estos círculos son mis, ¿qué puede ser? Mis talentos. Como les decía, cada uno de nosotros es una de esas gotas, y esa gota es especial, es importante, es única. Y así como esas gotas, tú eres único. Tú tienes un set de talentos que Dios te ha dado. Eso es lo primero que tienes que encontrar. Ahora, esos talentos, cuando tú los acompañas de tus pasiones, o por decirlo así, de las cosas que te gustan, que te llaman la atención, te va a dar algo mucho más efectivo. Entonces esto vamos a llamarle pongámosle para que entendamos pasiones, ¿listo? Mis pasiones o mis gustos o las cosas que simplemente me dan satisfacción, ¿listo? Ahora, cuando tú encuentras algo que te gusta hacer y que aparte de eso eres bueno para hacerlo, esto es excelente. Por ejemplo, a mí me gusta jugar fútbol, pero no soy muy bueno para hacerlo. Entonces, pues no me siento siempre tan satisfecho. Pero otra de las cosas que me gusta hacer y que soy bueno para hacerlo es amar a mi esposa. Espero que sea bueno para hacerlo. Y eso trae mucha satisfacción. Pero ahora, eso en cierta medida solamente trae satisfacción a ti mismo. Yo creo que hace falta algo que nos ayude a darle sentido a esas cosas que nos traen satisfacción. ¿Qué puede ser? Las necesidades. Muy bien. Ahí por lo menos alguien estuvo poniendo atención a cuando tuvimos las reuniones con los líderes. Las necesidades. ¿Y las necesidades de quién? ¿Mis necesidades? Necesidades. Las necesidades de la comunidad. Las necesidades de la comunidad. Y cuando tú encuentras en la unión de los tres, este pequeño aspecto, este pequeño punto aquí, ese es el punto clave para ti. Este es, como dirían en inglés, el sweet spot, el punto dulce, aunque no tiene nada que ver en español. Pero ese es el lugar donde Dios quiere que tú estés. Y queremos como iglesia ser una iglesia donde cada uno que está sirviendo, sirva basado en esto. Y uno de los ejemplos, baby, si me ayudas trayendo a Ani, uno de los ejemplos de personas así es la vida de Ani. Ani ha estado con nosotros, ¿cuánto tiempo, José, han estado? ¿Como 1 año y medio? ¿2 años? Sí, 1 año y medio más o menos. Y Ani ha estado desde el que llegó, bueno, ella nos va a contar un poco, sorry que hoy es un poquito más largo, pero espero que no se sientan mal. Ella desde que llegó ha estado buscando siempre como cómo servir, cómo puedo ayudar. Y tuvimos una conversación con ella y preguntábamos, bueno, ¿y qué te gusta hacer? No, a mí me gusta estar con los niños. Y bueno, dijimos, bueno, pues tenemos la necesidad de alguien que esté con los niños y a ti te gusta estar con los niños, muy bien, ¿cierto? Y aparte de eso ella empezó a hacerlo. Y nos dimos cuenta que es excelente con los niños. Ustedes, por ejemplo, todos los que tienen hijos, ¿no les han dicho cómo la pasan acá? La pasan buenísimo. Yo por eso a veces los viernes quisiera más bien dejarles a alguien más que predicar y irme con ellos. Pero en todo caso, Ani, vente para acá, te estaba echando flores. Porque Ani es una de esas personas que representa lo que queremos que cada uno de ustedes sea. Personas que han encontrado en qué son buenos, han encontrado cuáles son las pasiones que tienen y un lugar para hacer de esas dos algo juntos. Ahora, Ani, desafortunadamente, les cuento, chicos y chicas, que Ani y José se nos van para España. Se nos van para España por 3 meses. Y la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? Como dicen los mexicanos, ¿ahora quién podrá defendernos? ¿Cierto? ¿El Chapulín Colorado será? No, vamos a ver. Ani, cuéntanos. Vale, gracias, Juan. Pues, bueno, como ya ha dicho Juan, vamos a estar 3 meses fuera,
Pero ya pues todo tiene muy buena pinta. Hemos empezado el otoño con un programa especial del Antiguo Testamento. Tenemos un plan que incluye muchas actividades, juegos, manualidades. Pero, pues como ha dicho Juan, necesitamos personas interesadas en participar. Entonces, yo lo que quisiera decir a todos vosotros, que si sientes que Dios te está animando en la iglesia, o si sientes que te gustaría probar una vez con personas que vas a estar a cargo, como al final de la reunión, con todos los que queráis, estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta. Y también quería decir que de verdad que si sientes que no tienes mucho tiempo o no tienes experiencia, no pasa nada, porque hay muchas maneras de colaborar. Entonces seguro que vamos a encontrar una muy buena manera de cómo hacer las cosas. Entonces, pues ya está. Voy a volver a ver qué tal están todos por ahí, que nos lo estemos pasando bien. Antes de que te vayas. Sí. Una pregunta es, ¿cómo encontraste ese lugar para servir? ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, qué significaba el hecho de que has estado sirviendo allí para tu vida? Muy buena pregunta. Pues yo pues cuando llegué a SUGE hace 1 año y medio, ya desde hace varios años había tenido que en mi corazón como el interés especial hacia los niños, que sabía que quería hacer algo, pero yo no sabía qué exactamente. Había estado, por ejemplo, algún tiempo dirigiendo en un club así de familias hispanohablantes, como un pequeño taller de manualidades. Había estado pues ayudando a algunos amigos con sus pequeños, siempre me lo pasaba muy bien, pero como que estaba todavía como buscando de qué manera hacerlo de verdad. Y llegué aquí y estuve hablando con Sara, que estaba entonces dirigiendo todo el tema, y me ilusioné muchísimo, porque sabía que ahí pues encontré como que se coincidieron lo que yo tenía en mi corazón y luego como una necesidad muy, muy práctica. Entonces, yo la verdad es que a mí me encanta, de verdad. Sé que ahora que nos vamos les voy a echar de menos a todos los pequeños. Pero volverás. Sí, claro, sí, por supuesto. Listo. Gracias, Ani. Te dejamos para que vuelvas con los chicos. Significa que los niños van a estar en este tiempo con Tina, con Maya y con todos los demás que quieran servir allí. Gracias. Vale, gracias. Démosle un aplauso, sí. La pregunta es, ¿puede el testimonio de Dani ser una realidad en tu vida? ¿Qué crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado pasiones y a nosotros nos ha dado un montón de necesidades. Así que estás en el lugar correcto. Ahora, la iglesia es un buen lugar para practicar, porque a veces el servir a otros es difícil cuando piensan diferente a nosotros. Es bueno empezar de pronto con algunos que piensan similar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la dirección que tiene la iglesia? ¿Hacia dónde estamos yendo como SUGE Latino? ¿Qué es lo que nos mueve cada día a seguir adelante? Te lo voy a poner simple. Lo que queremos hacer como iglesia es compartir el mensaje de Jesucristo en la comunidad en la cual Dios nos ha puesto para hacer de esas personas parte de esa comunidad. Trastornar, ¿la qué? La comunidad. Eso es lo que queremos hacer. Por eso organizamos las reuniones, por eso organizamos todo lo que hacemos. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? 3 cosas. La primera, ¿qué es? Sorry, ¿es así? Yo no sé, soy malo para escribir en todo caso. ¿Cuál es la respuesta a la primera? Tú. Ah, claro, si ustedes leen van a decir que soy yo. Sí, no, yo no soy la respuesta eres tú. Y eres tú cuando estás allá, junto con todos los contactos. ¿Dónde estás? La única manera en que podamos afectar la comunidad es cuando tú entiendes que tú tienes un papel que cumplir. Cuando tú entiendes que las personas que están a tu alrededor no están allí simplemente porque están, sino porque Dios te ha puesto allí como propósito. Dios te ha puesto allí como parte clave. Tú eres esa pieza inicial. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen alguna persona que quisieran orar para que conociera a Dios? ¿Sí? Aquí en Helsinki, yo tengo un montón. Y si no tienes ninguna, ponte las pilas, porque eso significa que de pronto estás metido en una burbuja, porque hay una necesidad increíble. Hay una necesidad increíble. Ahora, la segunda cosa que hacemos es de pronto ya más práctica, son nuestras reuniones.
Y aquí es cuando queremos aclararte cuáles son las necesidades que tenemos. Para que una reunión como la que tenemos ahora se pueda hacer, bueno, primero creo que es importante pensar, bueno, ¿y por qué las reuniones? Porque es el momento donde podemos empezar a practicar este tipo de cosas, empezar a practicar la actitud de servicio. Pero para que una reunión se pueda llevar a cabo, ¿sabes qué se necesitan? Por lo menos 6 cosas, 6 equipos. ¿Cuál es el primero de esos equipos? Bueno, podríamos decir un equipo que se llama comunicación. Alguien que tenga un mensaje para compartir, ¿cierto? Un equipo de comunicación, alguien que tenga un mensaje para compartir o alguien que tenga la habilidad de hablar con la gente para hacer las bienvenidas. Por ejemplo, en el semestre pasado tuvimos a Daniela, a Linda, ellas estuvieron aquí haciendo la bienvenida. Ese es el equipo de comunicación. En ese equipo también está, por ejemplo, todos los que estamos aquí enseñando, personas con talentos para eso. Esa es una de las necesidades. Muy difícil. Otra de las cosas que ayuda y que queremos tener es el equipo de la música. Este equipo de la música también es bueno, para nosotros como latinos es importante, y no solamente porque es música, sino porque dice la Biblia que la alabanza tiene poder, porque dice la Biblia que Dios actúa en medio de la alabanza de su pueblo. Y ahora, ¿cómo sería un servicio si no tuviéramos alabanza? A veces nos ha pasado y nos las hemos bandeado con videos, y bueno, pero qué bueno podría ser si tú tienes talentos que los pongas a la utilización, no, que los pongas en uso. Por ejemplo, me voy a reunir con Tuli el lunes y vamos a empezar a trabajar en eso. Chévere, todos crecemos. Segundo equipo, tercer equipo, el que hablaba Ani, los niños. No cuidado de niños, sino instrucción de niños. Y de pronto tú tienes talento para eso. ¿Es una necesidad? Ahí está, es una necesidad. Así que bueno, si tienes talento, o de pronto tú que estás viendo por el video y te has dado cuenta que no has estado viendo a la iglesia, bueno, puede que esa sea la necesidad por la cual tienes que venir. Entonces, el equipo de los niños. Un cuarto equipo es el equipo que yo le llamo producción. Y a lo que me refiero con esto es aquel equipo que hace todo lo posible para que los videos te lleguen cuando te pierdes la reunión. Que hace todo lo posible para que los slides salgan allí. Ese es el equipo de producción. José ha estado trabajando con nosotros, Heike ha estado también a veces allí con nosotros, y puede que tú tengas habilidades para eso. Puede que sí, puede que no. En todo caso, esa es otra opción, otra necesidad que tenemos. El siguiente equipo es un equipo que yo sé que a todos aquí les gusta. La cocina. Claro que estaba pensando en una especie como más bonito de decirlo, pero pues igual pongámosle comida. El equipo de la comida. Wow. Tengo que aprender a escribir. El equipo de la comida, de la cocina, del café, de lo que sea, del refrigerio. Y la idea es que, como les decía al empezar la reunión, es más que simplemente poner comida, es ser facilitadores de momentos, facilitadores de encuentros. Porque cuando tienes comida te quedas más y quieres hablar con las personas. Y de pronto en ese momento Dios utiliza tu vida para hacer de bendición a otros. Entonces, es sencillo, simplemente llegar a organizar el café y tal. Otra necesidad. Ahora, el último de los equipos, es algo que queremos empezar a trabajar más, es el equipo de contacto. Y este equipo de contacto es un equipo que yo creo que parte del deseo del corazón, por ejemplo, de Miriam y de Paco, que lo han expresado en algún momento. Y es el estar pendientes de la gente, es el orar por la gente, es el estar allí. Por ejemplo, si alguien tiene una necesidad, hoy Anastasia estaba con necesidad, Ayla estaba con necesidad, Miriam con necesidad, que podamos orar por ustedes. Y no solamente eso, sino también, por ejemplo, si llegas a la iglesia y no sabes dónde puedas ubicarte, de pronto que ellos sean personas que te ayuden a encontrar ese lugar. Las reuniones, ahí están todas las necesidades, y después de esta reunión, atrás hay una lista por si quieres apuntarte. Puedes poner, por ejemplo, yo quisiera estar en el equipo de comunicación, pero solamente puedo hacerlo una vez cada 3 meses, ¿sabes qué? Está bien. Pero lo importante es que empieces a desarrollar en ti esa actitud de servicio, para que unidos podamos, ¿qué? Trastornar el lugar en donde estamos. Y ahora, otra de las cosas que quisiéramos hacer y que quisiéramos ayudarte a que nos ayudes a orar, que quisiéramos pedirte que nos ayudes a orar, es por los grupos. Porque como les decía, el discipulado no se hace solamente en una reunión de viernes. Nosotros aquí podemos tener buenas enseñanzas, semi buenas enseñanzas, de pronto no muy buenas enseñanzas, no importa, pero el discipulado se da en el día a día. Y es por eso que queremos, es nuestra petición que Dios nos nuevos grupos, donde tú puedas reunirte cada semana y puedas compartir la vida. Y lo que puedes hacer tú para que eso suceda es empezar a orar. Empezar a orar. De repente Dios te ha puesto en una posición de liderazgo.
Chévere, puede que tú seas la respuesta a nuestras oraciones. O de repente tú puedes ser apoyo en oración. Listo. Pero el caso es, familia, necesitamos desarrollar esa actitud que trastorna. Es posible que el mundo en que vivimos, el ambiente en el que estamos, sea trastornado por el obrar de Dios a través de nosotros. Y va a suceder, así lo confío, así lo declaro, pero va a suceder cuando tú y yo tomemos el lugar que nos corresponde tomar. ¿Les parece si oramos? Oremos pues. Justin, si me ayudas, quitemos esto de acá, por favor. Y quizás la primera oración que debemos hacer es: Dios, pone en nosotros un corazón como el corazón de Cristo. Desarrolla en nosotros la actitud que hubo en Cristo Jesús. Una actitud, Señor, de servicio. Una actitud, Señor, de entregarse por ti. Una actitud, Señor, que no buscó simplemente lo que era mejor para Él, sino que buscó el bien de los demás, Dios. Ese es el tipo de actitud que quisiéramos tener, oh Dios. Porque sabemos que ese es el tipo de actitud, oh Dios, que puede trastornar el mundo. Sabemos que tú eres la respuesta, oh Dios, a la necesidad de este país. Tú eres la respuesta, oh Dios, a la necesidad de nuestros amigos, de nuestras familias. Tú eres la respuesta, Señor, a nuestra necesidad. Pero, Señor, tú vas a responder a esta necesidad, Señor, cuando cada uno de nosotros nos levantemos, Señor, de la pasividad y tomemos, Señor, el lugar que nos corresponde tomar. Ayúdanos, Señor, a permanecer unidos para trastornar este lugar. Señor, abre nuestros ojos, permítenos entender cuáles son todas las posibilidades que hay, oh Dios, para servirte, oh Dios. Permítenos ver, Señor, qué es lo que podemos hacer. Hay una canción que dice: quiero entender lo que esperas de mí para hacerlo. ¿Cómo sería si esa fuera nuestra oración en esta noche? Dios, muéstranos qué es lo que esperas de nosotros para entregarlo. Señor, queremos vivir vidas de significado, vidas, Señor, que trastornen otras vidas. Por eso muéstranos, Señor, cuál es el siguiente paso a tomar. Queremos, Señor, que permanecer unidos, Dios, para que el mundo crea que tú eres el Hijo de Dios, Cristo, el Salvador. Y en ti, Señor, hay esperanza para todos y cada uno de nosotros. Si tú estás escuchando esto y quizá nunca antes habías pensado que es indispensable que en ti se desarrolle el Espíritu de Dios, que en ti venga y habite el Espíritu de Dios así como habitó en Cristo Jesús, quizá eso es lo primero que tengas que hacer. Y yo quiero invitarte en esta noche, en este momento, a que tú aproveches esta oportunidad para hacerlo. Lo único que tienes que hacer es decirle: Dios, aquí estoy, te necesito. Reconozco que solo no puedo hacerlo. Dile: Dios, aquí está mi vida. De repente quizá aún no te conozca bien, aún no sepa a cabalidad lo que todo este mensaje significa, pero algo has empezado a hacer dentro de mí. Hay algo dentro de mí que es diferente, y por eso quiero pedirte, Señor, que tomes mi vida, que entres a mi corazón y que hagas de mí, Señor, esa persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, confiando que así lo harás. Amén.